Hoy vamos a darnos un paseo desde la cocina hasta la hermosa península de Yucatán para preparar este rico desayuno yucateco, los famosos y sabrosos huevos motuleños. Una forma diferente y sabrosa de disfrutar unos huevos, que te aseguro te van a encantar. Saladito, dulce y cremoso, todo en un solo plato. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras recetas llenas de sabor. Así que ponte el mandil y vamos a la cocina. Bienvenidos a Legados con Sabor. Para esta joya yucateca vamos a necesitar 10 tomates bien rojos y jugosos, 2 plátanos macho o de comida china como lo dicen en algunos lados. Aquí viene el dulzor, mientras más maduros, mucho mejor. Unas hojas de epazote, cebolla, 3 dientes de ajo, un chile habanero, huevos, los protagonistas absolutos, frijoles refritos de lata o de ayer, los de ayer siempre ganan, una lata de chícharos, jamón de pavo o cerdo, tú decides, queso, el que sea de tu preferencia, y claro, sal y pimienta para dejarlo al punto. Todos los ingredientes también te los dejo en la descripción del video, ya te la sabes. En una olla con agua ponemos a hervir los tomates y los dejamos cocinar unos minutos. Mientras se cuecen, aprovechamos el tiempo y nos vamos cortando los plátanos en rebanadas diagonales para que queden bonitos y parejos. Picamos el jamón en cuadritos y cortamos el queso en cubitos. Y todo esto lo reservamos para más tarde. Cuando los tomates ya estén bien cocidos, los retiramos con cuidado. Les quitamos la piel y la parte trasera. Esto para evitar que se nos amargue la salsa. Dejamos que se enfríe un poco para no quemarnos. Si alguna vez tú ya has probado estos huevos motuleños, déjanos tus comentarios y dinos si te gustaron. A la licuadora llevamos los tomates, cebolla, ajos y sal al gusto. Licuamos hasta obtener la salsa que queremos. Calentamos un poquito de aceite en la sartén y vaciamos la salsa. Dejamos hervir un par de minutos. Ajustamos con sal y pimienta. Y cuando ya agarre consistencia, entramos con el epazote y el habanero, que le va a dar ese sello yucateco. Ojo, retíralo antes de que se reviente, si no quieres que pique de más. Tapamos la sartén un par de minutos. Y luego retiramos el epazote. Y ahora sí, agregamos el jamón. Tapamos y dejamos cocinar unos minutos más. Este es el corazón de nuestro platillo, así que dale el tiempo que quede como debe de ser, una rica salsa. Entramos con los chícharos, retiramos el habanero, mezclamos suavemente y apagamos el fuego. Esta salsa es el alma de este platillo. Y mira nada más que chulada. En otra sartén con suficiente aceite, freímos los plátanos. Cuando agarre ese tono doradito, los volteamos para que queden parejos. Los retiramos y los dejamos escurrir en un papel absorbente. En otra sartén freímos los huevos estilo estrellados, como se les dice en Yucatán. Tú decides si te gustan bien cocidos o con la yema jugosa. Usa 2 por persona. Desayunito chingón. ¿Qué te digo? Ahora ya con todo listo, vamos a emplatar. Para la base usamos tostadas listas o tortillas del día anterior, bien doraditas.
Ambos funcionan perfecto. Untamos una capa generosa de frijol refrito, que no falte, que se vea bonito. Encima colocamos los huevos estrellados. Bañamos todo con esa salsa que es pura magia yucateca. Decoramos con los plátanos dorados y coronamos con los cubitos de queso. Y va la firma yucateca, el chile habanero. Mira nomás qué chulada. La combinación es simplemente irresistible. El salado de la salsa, el dulzor del plátano, la suavidad del queso y el frijolito, todo se une de una forma que solo Yucatán sabe hacer. Acompáñalo con un cafecito y ¿pa' qué quieres más? Si te gustó, compártelo, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo recetas llenas de sabor. Buen provecho y hasta la próxima.